Ustedes a través de Reforma Apostólica y los diferentes recursos que el Señor ha permitido, tanto aquí en Guatemala como fuera del país, para que lleguemos a todo el mundo revelándoles el corazón de Dios y lo que el Padre quiere que usted y yo hagamos. Qué importante es estar juntos como familia de Misión Cristiana El Calvario, y alabamos y bendecimos a Dios por esta gloriosa oportunidad y porque cada día estamos experimentando las bendiciones poderosas de Dios y lo estamos viendo tan real como Él es, glorificando el Espíritu Santo a Jesucristo en nosotros para que Él sea exaltado como Señor de señores y Rey de reyes. Estamos muy contentos ya con ver a varios hermanos que ya nos han informado de que están conectados. Otros no se comunican, nos han dicho, lo veo, pero no escribo nada. Otros, por ejemplo, los que nos oyen por las diferentes emisoras, tampoco podemos enterarnos la cantidad de personas que nos ven, como también este programa pasa a las iglesias y en las iglesias que nos ven les envío un saludo lleno de la gloria de Dios y de la presencia del poder de Jesucristo. Así que es un número muy grande que vemos Reforma y gracias a Dios poder participar de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para el día de hoy. Tenemos a los hermanos de Santa Isabel, juntamente con su pastor, el pastor Alberto y varios discípulos de allí que nos están viendo y están listos, dice, para recibir la gran revelación. Así que gracias a Dios les tenemos ya allí. El hermano William Estardo Cruz también nos saluda desde Providence y ya está listo también para escuchar Reforma Apostólica. Tenemos también a Flores Fidel de Nueva York, esperando, dice, las directrices del Señor. Es una bendición el que podamos juntos ser bendecidos con tener directrices para hacer lo que el Señor quiere. Karen Abigail, bendiciones mis hermanos desde México, Distrito Federal. Diana Tavares de México, en Acapulco, buen día, saludos y bendiciones a toda la misión. Francisco Lovelo dice bendiciones a Misión Cristiana El Calvario y a su apóstol general desde Villavicencio. Silvia Solares también saludos, esperando la revelación del Señor por medio de su siervo. Que Dios los bendiga. Tenemos también a Susi Pineda. Hola, muchas bendiciones para todos. Julio y Susi desde Puerto Cortés, Honduras. Ana Cruz, bendiciones desde Puerto Barrios. José Vélez, bendiciones a toda la familia de Misión Cristiana El Calvario desde Puerto Barrios. Marvin Giovanni Suchite, saludes y bendiciones para todos. Samuel Gutiérrez, saludos a toda la familia desde Escuintla Popular, de la Colonia Popular. Luis Arango, bendiciones Iglesia Familia, un abrazo desde Puerto Barrios. Susan Paz Aguirre de Bojorques, listos para encontrarnos con el Padre, bendiciones, amén. Bendiciones apóstol, soy Emanuel, hijo del pastor Romualdo de San Pablo, Jocopilas. Aquí para contarle que se transmite por el canal CNI por cable, Reforma todos los lunes por la noche y viernes. Saludos apóstol, le agradecería un saludo a todos los discípulos del área sur de Occidente. Enviamos un saludo a todos los discípulos del área sur de Occidente y que de esta manera seamos edificados con la bendición de Dios. José Luis Padilla desde Puerto Barrios. Roberto Flores, también bendiciones por allá, dice. Tenemos a Pedro Alejandro Gonón, bendiciones. Y al hermano César Guerrero, sediento de su palabra desde Cincinnati. Emanuel Ovalle Chacón, bendiciones mis hermanos de aquí de Samayac, Suchitepeques. Avis Sol, saludos y bendiciones desde Capullo, calle 10. Jensi Rodas, bendiciones apóstol. Maki Flores, bendiciones apóstol. Abraham
desde el Bronx, esperando la revelación del Señor. Abraham Celada, bendiciones, ya listo. Misión Cristiana del Calvario desde Melchor. De Mencos, bendiciones, familia pastoral. Moisés Q. Y también a todos los que nos escuchan por la radio Melchor de Mencos a nivel mundial. Un saludo a todos, también como la Radio Manantial en Poptún, Petén, que también en su página se transmite por internet a nivel mundial. Un saludo a todos los que nos están escuchando, como la radio Vida en Cristo, también allá en Sutijá, Petén, y que se transmite también en Quechí. Y también la bendición de que este programa se transmite también en inglés. Así que una bendición para aquellos hermanos y discípulos que están escuchando en inglés. Que Dios les bendiga y juntos sigamos siendo edificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo hace 15 días sobre la importancia de ser llenos del Espíritu. Y decíamos que el problema principal, por qué las iglesias dejaron y perdieron el rumbo que tenían y que el Espíritu Santo les estaba guiando, y no pudieron alcanzar la meta ni llegar al blanco, sino sencillamente fallaron y se quedaron no a medio camino, sino algunos al comienzo. Y digo al comienzo porque les habla de niños espirituales, quiere decir que ni siquiera llegaron a adolescentes, ni siquiera llegaron, mayormente no llegaron a maduros. ¿Qué nos demuestra esto? Que la iglesia perdió realmente su rumbo, su meta, el blanco, no entendió con claridad lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Ahora, ¿por qué es que no entendemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? No es sencillamente porque ya seamos grandes o seamos de mucha edad, no es por las diferentes enfermedades que tengamos, no es por las circunstancias que estamos atravesando y que por eso estamos tan distraídos, es sencillamente porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora alguien dirá, pero apóstol, las circunstancias nos distraen y nos ponen afanados o afligidos. Sí, pero todo ese afán y esa aflicción es producto de la falta de llenura del Espíritu Santo, porque si fuéramos llenos, el Espíritu Santo ordena todas las cosas. El Espíritu Santo ubica todas las cosas. El Espíritu Santo pone a cada cosa y a cada persona en su lugar ubicado para que funcione correctamente. Nos hace responder en nuestro ánimo, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, como ser guiados cabalmente por el Espíritu Santo. Y cuando digo cabalmente, no estoy solo refiriéndome a que el Espíritu Santo es el que lo está haciendo, sino me estoy refiriendo a que lo hace cabal, completo. La obra del Espíritu no es una parte, la obra del Espíritu es completa. Y por eso vemos que las iglesias no pudieron ser efectivas, no alcanzaron la meta por la falta de ser llenos del Espíritu. Ahora hay dos cosas, algunos que nunca han recibido la experiencia del Espíritu Santo y otros que fueron llenos, pero hace 1 año, 3 años, 5, 40, 50 años, pero ahora no lo están. Y se han confiado que porque una vez fueron llenos, eso significa de que permanecen llenos. Por eso el apóstol Pablo, conociendo que la iglesia de Éfeso, él mismo, en Hechos 19, nos relata que él mismo llegó a ministrarles el Espíritu Santo y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, él sabía que esta iglesia había sido llena del Espíritu Santo. ¿Por qué razón les dice, mas sed llenos del Espíritu? Porque les está hablando que esta debe ser una vivencia constante, permanente, continua. Debe ser algo, un estilo de vida, el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, como Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Fíjese, para que diga Jesucristo,
les conviene que yo me vaya. ¿Qué está diciendo? Es importantísimo que el Espíritu Santo venga para ustedes, porque Él los guiará a toda verdad. Ahora, por eso es que es necesario lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Ahora, mirábamos sobre Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Pero luego les dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y mirábamos lo que significaba salmo o lo que significa salmos. Salmos no significan necesariamente alabanzas, no significa cánticos, porque más adelante habla con himnos y cánticos espirituales. No está hablando entonces de salmos. Y decíamos que en los salmos hay un alto porcentaje, un 80%, que se refiere a la persona de Jesucristo y a los mandamientos del Padre en nosotros o para su iglesia. Pero un 20% nos está hablando de alabanzas y de experiencias de cantar y de exaltar a Dios. Pero notamos entonces que los salmos más que todo son directrices. Es la revelación del propósito y del plan y del diseño del Señor. Pero por eso es que es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu. Ahora, porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué había pasado entonces con la iglesia? Habían contristado al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? Es no oírlo. Eso no significa que Él no esté hablando. Vuelvo a resaltar y a darme a entender sobre esto. Las iglesias de Apocalipsis, que habla a las 7 iglesias, el Espíritu Santo estaba hablando y dice, el que tenga oídos, oiga. No dice lo que el Espíritu Santo va a decir, sino lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No está hablando de algo que iba a decir, está hablando de algo que estaba diciendo, pero las iglesias no lo estaban oyendo. Estaban oyendo otras cosas. Estaban escuchando doctrinas humanas, doctrinas de error. Porque, por ejemplo, en el 4:14 de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, si seguían eso y estaban viviendo como viento de doctrina, si estaban viviendo bajo los estratagemas de hombres, engañados con astucia por las artimañas del error, quiere decir que estaban escuchando el error, no al Espíritu Santo. Y cuando uno escucha lo que no es Espíritu Santo, uno contrista al Espíritu Santo, porque lo saca del diseño y es donde se produce el error. Error no es solamente que yo, voy a usar un ejemplo, que yo deje de decir Dios no es Dios y Dios es falso, Dios no existe y que me convierta en un ateo o un testigo de Jehová o en un mormón o vuelva a la religión pasada católica o vuelva a esto y que crea en los ídolos y los adore. Error no es solamente eso. Error es cuando yo estoy practicando el humanismo y viviendo en la carne, pero no en el espíritu. Eso es también error. Es un espíritu de error que me está sacando del diseño para hacer las cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Entonces dejo de escuchar el Espíritu Santo, pero sí escucho el error. La tendencia humana es dejarse llevar por lo que dice la gente, por los comentarios, por las tradiciones, por las costumbres, nos gusta escuchar
lo que la gente está diciendo, y especialmente cuando hay doctrinas de error. Por ejemplo, dice Pablo cuando se está refiriendo a Timoteo, cuando Timoteo está en Éfeso, y él les dice y les habla de que en los postreros tiempos dice que vendrán engañadores, vendrán maestros con espíritu de error, ¿verdad? Personas que iban a venir a enseñar cosas totalmente falsas, cosas equivocadas. Por ejemplo, aquí dice, pero el Espíritu Santo en 1 Timoteo 4:1 dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, pero escuche por qué. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, que todo para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿por qué están cayendo en la apostasía? Apostasía es entonces cuando yo empiezo a escuchar, como dice aquí, ¿qué cosa? A escuchar espíritus engañadores. O sea, de todas maneras estoy escuchando un espíritu. O escucho al Espíritu Santo o escucho a un espíritu engañador. De todas maneras, lo que hago no es solo lo que estoy haciendo por puro sentimiento, porque yo decido, porque yo hago, sino siempre estoy guiado por algo. Y es un espíritu el que me está guiando. En el Señor es el Espíritu Santo el que nos guía toda verdad. Pero fuera del Señor, entonces hay espíritus engañadores que nos llevan a hacer cosas, y por eso sirve y habla de engaño. Ahora, ¿por qué engaña? Porque no entra diciendo yo soy un espíritu engañador. ¿Quién le haría caso si así lo dijera? Por ejemplo, si vamos en un camino y dice, mire, alto allí, porque a partir de aquí hay un barranco donde usted puede caerse. Solamente alguien que vaya cerrado de la cabeza sigue y ya sabe que se va a matar, pues. El espíritu engañador no se presenta como un espíritu engañador. ¿Por qué es engañador? Porque está torciendo la verdad. Quiere decir que utiliza la verdad, pero la interpreta a su manera para que nosotros la vivamos de la manera en que Él la está interpretando, de la manera en que Él nos está guiando, el espíritu de error. Ahora, esto había pasado con la iglesia de Éfeso, porque dice que ellos estaban viviendo no el diseño correcto, sino estaban haciendo como los otros gentiles y habían dejado de ver a Jesucristo como el modelo por excelencia. No aprendisteis así a Cristo. Ahora, por eso es importante el ser llenos del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque somos guiados a toda verdad, a toda la verdad. Ahora, hablábamos de Jesucristo respecto a lo que significan los salmos. Y vemos aquí en Lucas 24:44. ¿Y qué dice Lucas 24:44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, está hablando de palabras que ya las había comentado. ¿Pero por qué las comentó? ¿Por qué las dijo? Veamos. Estando con vosotros, que era necesario, escuche bien esto, que se cumpliese una de las cosas por las cuales el Señor revela su palabra, nos da directrices, revela su propósito, su diseño, su plan, es para que sea cumplido en nosotros. Ahora dice, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. No que se cumpliese en mí, sino que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Ahora veamos entonces cómo trabaja la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo trabajó en Jesucristo. Ahora, la idea que nosotros tenemos generalmente, la idea general que hay en la iglesia es que ahora, Señor, revélame tu palabra, Señor, háblame, Señor, que tu Espíritu me guíe a toda verdad. Pero ¿cómo nos va a guiar a toda verdad si no hemos ido a leer la verdad de Dios? Él nos va a guiar a toda la verdad, pero a la verdad que el Padre ya dijo. Ahora, ¿por qué digo que ya dijo? Porque dice la Escritura en Romanos 8:28, y solo voy a leer esta parte o a mencionarla, que dice a los que conforme a su propósito son llamados. Y ya le habla a la iglesia de Éfeso también del propósito de Dios. Es una iglesia que fue escogida para un propósito. Ahora, cuando nos está hablando del propósito de Dios, nos está hablando de la intencionalidad de Dios. Pero nos está hablando entonces de lo que Dios determinó hacer. No de lo que va a hacer, de lo que Él determinó hacer y Él lo hizo. Por ejemplo, Él ve a la iglesia ya gloriosa, santa, sin mancha y sin contaminación. El propósito nos revela, cuando Él nos revela el propósito, no nos está revelando una parte por parte, por parte, por parte, porque Él hasta este momento está poniendo las partes en su lugar, sino sencillamente Él nos está revelando parte por parte porque ya todo Él lo hizo. En otras palabras, el propósito de Dios al ser revelado nos demuestra algo que Él ya terminó, pero que usted y yo debemos comenzar. Por ejemplo, nos está hablando de una iglesia ya gloriosa, santa, sin mancha. Él no dice que va a llegar a ser, en el sentido de tal vez, de posibilidad. Él dice que va a llegar a ser, ¿por qué? Porque Él ya lo determinó, ya lo hizo en Cristo. Él ya lo realizó en Cristo, Él ya lo efectuó en Cristo, y por eso es que ve que sí es factible que todos lleguemos a ser conforme al propósito de Dios. Por eso es que no hay equivocación, no hay posibilidad, no hay duda de que, o no hay esa posibilidad de que tal vez vaya a llegar la iglesia a hacerlo. Esa es la tendencia humana porque lo vemos desde una perspectiva humana, guiados por un espíritu humano, espíritu de sabiduría humano, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, pero a la verdad que está escrita, a la verdad que el Padre dijo, a la verdad que Él ya mencionó. Él no está haciendo un nuevo plan y un nuevo diseño o agregándole al diseño, como a veces pasa cuando se está construyendo una casa. Mire usted, esa ventana no me queda bien ahí, mejor pasémosla para el otro lado, cerremos aquí la pared y pasémosla para este. Dios no le está haciendo agregados a su diseño. Ya está el propósito de Dios definido, completo, el diseño está completo y su plan ya está completo. Él no está haciendo nuevos planes. Él no tiene que reunirse en una emergencia porque algo no está saliendo bien. Él no tiene por qué reunirse y llamar a todos así de emergencia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que vengan, vamos todos a reunirnos los tres porque necesitamos ver qué pasa porque allá no se están haciendo las cosas bien. No, el propósito ya está determinado. Si Él dice que Él nos predestinó para ser hechos conformes a su imagen, la predestinación no solo es que Él nos escogió para llegar a hacer eso, la predestinación es que Él ya nos hizo en Cristo eso, conformados a su imagen. Ahora, al encontrar eso en la Escritura, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros? Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere hablar y nos quiere mostrar. ¿Qué hizo entonces el Espíritu Santo en Cristo? Leámoslo. Volvamos a Lucas 24:44. El Espíritu Santo guió a Jesucristo. Él dice la Escritura
que Jesucristo era una persona llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando fue en la tentación, en Lucas 4, ¿qué dice? Hablando de Jesucristo, y Jesús lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir algo que he dicho en otros programas de Reforma. Muchos hermanos están pasando etapas difíciles y se sienten oprimidos y deprimidos y dicen estoy pasando un desierto. No, lo que tiene es que está seco por una mala relación con el Señor, por falta de llenura del Espíritu. Jesús fue al desierto, pero iba lleno del Espíritu. Él no iba oprimido ni deprimido. Él no iba de bajón, él no iba nervioso, él no iba tenso, él no iba con problemas estomacales, con gastritis, él no iba con problemas de que se le afectaba la digestión. No. ¿Por qué? Porque él iba lleno del Espíritu Santo. Es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, todas las cosas se ordenan, hasta nuestro cuerpo se ordena. No solo nuestros pensamientos, no solo nuestros deseos, nuestras emociones, sino hasta nuestro cuerpo se ordena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace una obra integral, hace una obra completa. Cuando entendemos su propósito, no hay razón para que estemos tensos. No hay razón para que se nos vaya el sueño. No hay razón para que estemos ahí todos eléctricos, sino definitivamente vemos a un Jesús que todo su ministerio, toda su estadía aquí en la tierra fue lleno del Espíritu Santo. Por eso es que en el capítulo 4 y versículo 18 de Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso es que puedo. Y dice, me ha ungido. Por eso es que puedo dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Por eso es que lo puedo hacer. Aquí hay una cosa que quiero decir antes de continuar con lo que estamos trabajando. ¿Por qué no entonces somos llevados y guiados a dar buenas nuevas, a evangelizar? La mayoría de los discípulos van a invitar: venga al servicio en la iglesia, viera qué servicio tan bonito. El predicador, viera el pastor cómo predica bonito, ahí el Señor le va a hablar. Ese es invitar. No, el Señor nos manda a ir y a ser discípulos. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Jesús dijo, yo lo hago porque estoy ungido, porque estoy lleno del Espíritu. Yo sano a los enfermos no solo porque tengo fe, no, yo sano a los enfermos porque estoy ungido, porque estoy lleno del Espíritu. ¿Por qué no se atreve a orar por los enfermos? ¿Por qué la iglesia no sale y se convierte en una iglesia evangelizadora? Porque no está llena del Espíritu. Le falta unción, porque la unción es la que nos produce en nosotros la pasión, el querer y el hacer. La Escritura dice que es Dios el que pone el querer y el hacer. Pero no es pedir, Señor, dame el querer y el hacer para que yo vaya a evangelizar. No, si usted es lleno del Espíritu, ahí está implicado que le va a poner el querer y el hacer. Si recuerda lo que leímos en Ezequiel 36, 27. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y escuche qué dice, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para llevarnos a hacer. Entonces, si yo no estoy evangelizando, lo que implica es que no estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy contristando al Espíritu. Si yo no estoy sanando a los enfermos, no es porque el Señor me haya llamado para un ministerio especial, es porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy contristando al Espíritu Santo. A pregonar libertad a los cautivos, lo mismo. Todo lo que dice aquí, ¿por qué dice que Jesús lo podía hacer y que había sido enviado a hacer? ¿Por qué? Él lo entendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevó
a la verdad que estaba en Isaías 61, y ahí dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Lo llevó a los profetas, como dice aquí en Lucas 24:44, que él fue a ver lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Creo que ya vamos encontrando entonces lo que el Espíritu Santo hace en nosotros en relación a toda la verdad. Porque dijo Jesucristo: Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Pero ¿qué nos va a recordar? Si no hemos leído, o si lo leímos así de abuelo de pájaro. No, Jesucristo fue a la ley de Moisés, a los profetas y en los salmos a encontrar qué decía de él. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? En Lucas 4 viene el Espíritu Santo, le recuerda, y por eso pide que le den el libro o le pasan el libro, y lo que lee es Isaías, los profetas. ¿Por qué no se puso a leer cualquier cosa como muchos hermanos hacen, a ver donde caiga, donde yo abro y donde el dedo? No, no es así. Es porque él estaba lleno del Espíritu. ¿Por qué usamos esos recursos? O yo abro y donde abra la Escritura, allí el Señor me va a hablar. No, no es así. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Pero qué verdad? Si ya está escrita, si el diseño ya está hecho. El plan ya está hecho, todo ya está hecho, no hay nada nuevo por hacer en relación a propósito, a diseño y a plan. Es la iglesia la que se inventa planes, son los predicadores los que nos inventamos planes. Si ya está aquí, ¿qué hacer? Por ejemplo, ¿por qué Jesús dice en Juan 19:27, donde dice que Él dijo: tengo sed, para que se cumpliese la Escritura? Y él dijo: para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. ¿Por qué lo dijo? Para que se cumpliese la Escritura. Pero ¿cómo supo? ¿Cómo se recordó en ese momento que tenía que decir tengo sed? ¿Por qué no lo dijo en la tentación? Si ahí también estaba en el desierto, ahí también tuvo sed. ¿Por qué no lo dijo? Porque él no actuaba por emociones, él actuaba porque el Señor le establecía y le había ya dicho que él tenía que decir en la cruz: tengo sed. Lo mismo cuando en Zacarías habla de que él tenía que entrar a Jerusalén en un pollino. Y la Escritura dice que Jesús entró en un pollino. ¿Por qué no entró a caballo? ¿Por qué no entró en un camello? ¿Por qué no entró a pie? Uno podría decir, bueno, al fin y al cabo lo que se necesita es que entre. Lo importante no es cómo, lo importante es que entre. No, es que el cómo, eso es donde el Espíritu Santo te va a llevar. Y dice Dios: y haré que andéis en mis estatutos. ¿Pero por qué? Porque pondré mi Espíritu dentro de vosotros. El problema es que queremos hacer la voluntad del Padre, el diseño, el propósito del Padre, pero como nosotros consideramos que debe hacerse, como interpretamos que debe hacerse, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu. Y si no estamos siendo guiados, eso mismo significa o determina que no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús fue, si era guiado por el Espíritu y si estaba lleno por el Espíritu, por qué entonces tuvo que ir a los Salmos? ¿Por qué tuvo que ir a la ley de Moisés? ¿Qué decía la ley de Moisés de él? Pero fue a ver qué decía en la ley de Moisés de él para que se cumpliera. No para informarse: ¡ala, qué bonito lo que dice aquí de mí, qué glorioso! Pero no hacer nada. No, Jesús fue a verlo para hacerlo. Fue a ver los profetas que decía de él. ¿Por qué pasó toda esa etapa y toda esa fase en la cruz? Jesús sabía paso a paso lo que iba a suceder en la cruz. A él no lo agarró nada de sorpresa. Porque fue al profeta Isaías
Y en Isaías 53 nos dice todos los pasos que llevaba la crucifixión. Por eso a él no le extrañó nada, ni dijo, ¿y ahora qué pasó con estos? Pues, más bien dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras está diciendo, ellos no saben lo que hacen, pero yo sí sé lo que está pasando. Pero ¿por qué supo? ¿Por qué no lo agarró nada de sorpresa? Los azotes, el que estuviera todo afectado en su rostro. ¿Por qué no le afectó todo eso? Porque a nosotros sí nos afecta todo eso, porque nos agarra de sorpresa, porque no hemos leído lo que dice de nosotros. Jesús no le asustó nada, nada de eso. ¿Por qué? Porque Él fue a los profetas, a la ley de Moisés y a los salmos. ¿Qué dicen los salmos de Él? El problema de la iglesia es que no va a leer lo que ya está escrito para la iglesia, para cada uno de nosotros. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Alguien dirá, pero eso se refiere a Jesús, pero ahí no hay nada escrito de mí. Pues todo de donde habla para la iglesia está hablando de usted y está hablando de mí, porque usted y yo somos iglesia. Por ejemplo, cuando dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, le está hablando a la iglesia. Eso está diciendo que usted que se llama María, usted que se llama Juana, usted que se llama Rebeca, usted que se llama Juan, usted que se llama Miguel, usted que se llama Pedro, usted que se llama, es para usted, es para mí, que nos está hablando que eso debemos de ser. Ahora alguien dirá, pero es que el Espíritu Santo me va a guiar. Como algunos se inventan, yo ya no leo la Escritura, yo ya no busco al Señor, yo ya no oro, porque yo soy guiado, el Espíritu me dice allá arriba lo que yo tengo que decir. No, el Espíritu Santo le va a decir allá arriba lo que tiene que decir. No estoy hablando de arriba del cielo, sino del púlpito. Lo que tiene que decir, pero siempre y cuando si usted ya fue a la Escritura y a encontrar allí lo que el Espíritu Santo, lo que el Padre dice de usted. ¿Y qué va a hacer entonces el Espíritu Santo? Lo va a guiar a la verdad que está ahí escrita que lo que el Padre dijo de usted y de mí. Entonces nos va a guiar a toda la verdad. Por eso es importante. Ahora, ¿por qué Jesús, si era lleno del Espíritu y era guiado por el Espíritu, por qué tuvo que ir a ver en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Porque el Espíritu Santo lo iba a guiar a hacer todas esas cosas que él había encontrado allí escritas de él, y las encontró escritas para que se cumpliese. Eso es lo que el Espíritu Santo nos hace entender. Por eso es que el talón de Aquiles de la iglesia hoy en día es la falta de ejecución, la falta de hacer las cosas. Pero ¿por qué no las hacemos? O las hacemos parecidas a lo que Él quiere, o a nuestra manera, o como otros nos han dicho, o como hemos estado acostumbrados a hacerlas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque falta que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. ¿Pero a toda la verdad qué? A la que hemos ido a la Escritura y conocer y leer y saber que eso dice de mí y de usted. Entonces el Espíritu Santo sí me va a recordar qué es lo que yo tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer, y hacerlo correcto en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué Jesús sí dio la talla? No solo porque era lleno del Espíritu, sino el Espíritu Santo vino y le mostró y le reveló y le abrió bien el entendimiento, no para que se confundiera leyendo solo sobre los judíos, leyendo solo sobre los demás. No, Jesús no fue a buscar qué decía la Escritura de todos los demás. Jesús fue a buscar la Escritura para ver qué decía de Él.
El problema es cuando la esposa va a buscar la escritura para ver qué le dice al esposo, o el esposo llega y le dice, mira, la escritura dice, mujeres tienen que sujetarse a sus maridos, o mires, y solo está buscando versículos que están amparando su opinión o sus intereses. Ese no es ser guiado por el Espíritu, ese es ser guiado por otra cosa, por un espíritu de error que lo está sacando de la realidad de Dios y llevando a otra realidad, pero una realidad humana, una realidad errada, una realidad de confusión, una realidad que habla de un espíritu engañador que nos tuerce y nos quita la verdad del Señor. Ahora bien, por eso es importante el ser guiados por el Espíritu. Me gusta mucho un versículo que está aquí en Juan 14. Juan 14 y versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Cómo era que el mundo iba a conocer que amaba al Padre? No porque hablaba tanto del Padre, aunque lo hizo. Él no hablaba de sí mismo, él hablaba del Padre. El Padre me dijo que hiciera esto, yo lo estoy haciendo. Lo que yo hago es porque el Padre me enseñó. O sea, siempre él mostró su cobertura. Él siempre mostró que él tenía una cabeza. Él siempre reveló a todos que había alguien que le decía lo que tenía que hacer. El problema nuestro es que no queremos reconocer cobertura y no decimos quién nos dijo. Pero viene Jesús y dice, el mundo va a conocer que amo al Padre. No porque yo solo hablando mucho de Él, como a veces pasa en los salones de belleza, las esposas hablan en el 96 o 97% mal del esposo, de los hijos, de la situación, y en 1 o 2% bien del esposo. Pero esa que habla bien del esposo, no porque hable bien significa que ama al esposo. Jesús no era de esta clase de personas. Ahora, ¿cómo iba a conocer el mundo que amaba al Padre? Ahora, ¿qué dice? Y como el Padre, o sea, en la misma forma, así como Él me lo dijo, Él, conformado a lo que Él me dijo, ¿qué dice? Y como el Padre me mandó, así hago. ¡Qué tremendo! El mundo nos enseña hoy, no te dejes mandar por nadie. Y sí, es cierto, tenemos que tener cuidado sobre eso. Nadie más debe mandar nuestras vidas, pero debemos entender que en el reino de Dios es el Señor el que manda nuestra vida. Es el Señor el que dice lo que tenemos que hacer. Él es nuestro Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que estamos bajo gobierno. Y voluntariamente yo decido hacerle caso a Él, obedecerle a Él, porque reconozco que Él es Dios y Señor de mi vida. No porque otro me está mandando a que yo le obedezca, sino porque yo entiendo que Él es mi Señor y que lo amo. Y el resultado o la expresión de que lo amo es que obedezco sus directrices. Ahora Jesús entendió que Él era mandado, así como me mandó. Esa palabra duele y esa palabra a muchos les hace cosquillas y les hace erizar todo su cuerpo. No, ahí sí ya no, pues, ahí sí ya no. Sí está bien que los demás. Ahora, ¿por qué? Porque los pastores y los 5 ministerios somos llamados y enviados a perfeccionar a los santos. Pero debemos reconocer que el que manda nuestras vidas es Dios. Estamos sujetos a una autoridad, al señorío de Jesucristo, al gobierno de Dios.
Por eso es que Jesucristo entendió que estaba bajo gobierno, porque era lleno del Espíritu. Y como vivía lleno del Espíritu, vivía bajo gobierno y en el gobierno. Y por eso dice, así como me mandó. Ahora mire esto, así hago. Ahí está la ejecución. El problema es como las iglesias de Apocalipsis. El Espíritu Santo les mandaba, les revelaba lo que el Padre había mandado hacer, pero ninguna hacía lo que él decía. Ahora, Jesucristo habla que él no solo estaba bajo gobierno y que por eso era mandado. ¿Qué significa me mandó? Él reconoce que el quien daba las directrices era el Padre. Por eso dice, yo no hago nada de mí mismo, no por incapacidad, no porque el Padre lo hiciera un nulo aquí en la tierra, no, sino sencillamente porque él reconocía que el Padre era la autoridad y el Señor de todas las cosas. Ahora, si yo entiendo y como resultado de ser lleno del Espíritu, me lleva precisamente a comprender que estoy bajo gobierno y que me van a dar directrices. Ahora, cuando digo que me van a dar directrices, no es que todo el mundo me va a dar directrices. Es que yo voy a hacer las directrices que el Padre ha dicho que debo dar. No es que el pastor se va a inventar directrices, no es que el discipulador se va a inventar directrices y aquí mando yo, no es eso. El pastor y el discipulador, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, lo que debemos enseñar son las directrices del Padre. Así dice el Señor. Por ejemplo, en el discipulado que habla en Mateo 28, en el 19 dice, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el 20 dice, enseñándoles, no dice solo que guarden todas las cosas, sino dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es un discipulado de gobierno. ¿Pero por qué es un discipulado de gobierno? Porque él no solo se ha hecho discípulo, sino ese discípulo ha sido bautizado en agua, quiere decir que ha nacido de nuevo, pero también ha sido bautizado en el Espíritu, que ha entrado al reino de Dios, al gobierno de Dios. Entonces, cuando se le enseñe lo que él ha mandado, no le va a costar obedecer, porque él entiende que entra al gobierno de Dios. Y por eso mi responsabilidad es hacer las cosas que el Señor dice que debemos hacer. Eso lleva dos responsabilidades. Definitivamente hay mucha delicadeza en cada una de las áreas, por los abusos que se pueden cometer. Porque yo como apóstol o como pastor puedo sentar directrices diciendo que el Señor las dijo. Pero ¿dónde las dijo? Si ya están escritas. Yo no tengo por qué inventarme directrices. El Señor ya las dijo. Hay cosas circunstanciales que Dios usa a los profetas y dice, el Señor dice que hagas 3 días de ayuno. Ahora el Señor ya dijo que había que ayunar. Ya lo dijo. Ahora solo está dando dirección en ese caso. Pero hay directrices que afectan nuestra vida y afectan el diseño. Esas no son de Dios. Toda directriz, por mucho del quien sea, si aquí en la iglesia de Éfeso, cuando Pablo les dice que en el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error, es porque eran personas de confianza, personas conocidas que estaban enseñando. Y por eso era que no pensaron que alguien viniera a enseñar cosas erradas. Eso en primer lugar lleva a la delicadeza que yo como pastor tengo que vivir lleno del Espíritu Santo para revelarle a la iglesia
las ordenanzas de Dios y revelarles las directrices del Padre a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? Pero también yo, como discípulo de Jesucristo, tengo que estar abierto y conocer el diseño ampliamente para saber que lo que me están diciendo es el diseño y ejecutarlo como lo hizo Jesucristo. Habían muchas voces que andaban alrededor, los judíos, los fariseos, los herodianos, cuántas voces que andaban por ahí. Jesús no escuchó a ellos. Incluso las presiones de la gente, aún con su familia. Mire que a su mamá no le hace caso, mire que la mamá aquí, mire que él dice que los que hacen la voluntad de su padre son sus hermanos, y le empiezan a criticar, que por qué se sentaba con los pecadores a comer. Pero él no se dejó llevar, él no oyó ninguna presión de estas, no se dejó influenciar, porque era guiado por el Espíritu, porque él había leído que él había sido enviado en los profetas, que él había sido enviado a predicar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas no se predican en la congregación, especialmente las buenas nuevas de salvación se predican afuera, porque los impíos están afuera. Solo cuando llegan inconversos, pues qué bendición a la congregación, pero el predicar las buenas nuevas generalmente, o el alto porcentaje, es predicarlo fuera de la congregación. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque él era guiado por el Espíritu. Él vio que la evangelización era un mandato del Padre. Así como me mandó, así hago. No parecido, no igual, no un 50%, así hago. ¿Pero por qué lo hacía? Porque era lleno del Espíritu Santo. Mire qué diferencia. No un alto porcentaje. Mire, yo por lo menos hice bastante, más que los demás, y yo me siento feliz y por lo menos estoy logrando una gran parte. No, eso no es. Así como Él me mandó, así hago. ¿Pero por qué era que Él lo hacía? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo estaba guiando. ¿Pero por qué? Porque él había ido a las Escrituras y ver lo que el Padre había escrito de él. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y por eso el Espíritu Santo nos está revelando su plan, su propósito, su diseño. Por eso es que el Espíritu Santo nos está revelando lo que realmente Él quiere que usted y yo hagamos. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Ir a la palabra, ir al diseño. Y por eso es que Él nos está dando revelaciones. Para eso Dios nos ha dado los libros, para que vayamos al abrevadero y veamos qué es lo que el Señor dice. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Y lo que el Señor no está diciendo, no tenemos responsabilidad de ejecutarlo. Sí tenemos la responsabilidad de hacer así como Él dice. Por eso Jesús dice, así como Él me mandó, yo lo hice. No como los otros dicen, no por quedar bien con los demás. No por ser permisivo, no. Yo hago lo que Él dice. Eso que Él dice es lo que yo estoy haciendo. La pregunta es, ¿lo que usted o yo estamos haciendo es lo que Él mandó? ¿Es lo que Él dijo? Ahora, para eso es el Espíritu Santo. Nos lleva a que veamos las Escrituras y por eso nos revela las Escrituras. Nos revela el diseño, nos revela su propósito, nos revela su plan. Por eso es que si usted ve todos los libros que el Señor nos ha revelado, su base está en las Escrituras, no en ideas, en conceptos, no en qué dijo Calvino, no en qué dijo Lutero, no en qué dijo ninguno de los teólogos famosos. No está basado en eso, ni en técnicas de investigación. Está basado en lo que el Señor dijo. Y por eso es que toda la revelación, su base está en la Escritura, porque Él ya lo dijo. Pero como es un misterio escondido, que dice Pablo, ahora nos fue revelado, no antes,
Para ellos no les fue revelado. En generaciones anteriores dice, no les fue revelado, sino es revelado ahora, dice. Quiere decir que lo que está escrito lo está sacando a luz. Eso es revelación. Pero ¿qué es lo que nos va a revelar si no vamos a leer? Si no vemos en la Escritura, ¿qué es lo que la Escritura dice de mí? Por eso Jesucristo dice, yo voy a leer lo que está escrito de mí. Eso es lo que yo voy a ver en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muchos vamos a leer la Escritura para ver qué dice el Señor de los judíos, para ver qué dice el Señor de los musulmanes, para ver qué dice el Señor si hay vida en Marte, para ver qué dice el Señor si el sol tiene la fecha cuando se va a poner color de sangre. Leamos la Escritura para ver qué dice de mí, de usted. Jesús dijo lo que está escrito de mí para que se cumpliese. Ahora, ¿por qué Jesús tenía esa actitud? Porque estaba lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo lo llevaba cuando él iba a leer la Escritura, le abría lo que estaba escrito y le hacía entender lo que era para él. Y entonces el mismo Espíritu Santo, el Padre, por medio del Espíritu Santo, hacía que en Jesús se cumplieran todas las cosas. Eso es lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré espíritu en vosotros y haré. Es Dios, es el Padre el que hace. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿por qué Él lo hace? Por la intervención del Espíritu que ha sido puesto en nosotros. Ahora, ya viendo entonces cuál fue el problema de la iglesia, no era llena del Espíritu, por lo tanto no podía cumplir el diseño. Déjeme decírselo así claro, no podía cumplir el diseño, porque sin Espíritu Santo no podemos cumplir el propósito de Dios. No podemos ser transformados sin Espíritu Santo. Podemos ser reformados, podemos ser educados, eso lo hace el humanismo. Pero el Espíritu Santo no solo nos hace educados, nos hace más gente, nos hace relacionarnos como personas, sino como personas guiadas por el Señor en todas las áreas de nuestra vida, nacidos de nuevo y expresando la nueva criatura que nos lleva en el proceso de transformación para ser conformados a la imagen de Jesucristo, a fin de que cuando Cristo venga, Él se presente una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿por qué los de Éfeso, los de Corinto, los de Roma, los de Galacia, los de Filipo, los de las demás iglesias, los de Tesalónica, no dieron la talla? Por dos cosas básicas. Especialmente porque no eran llenos del Espíritu Santo. Contristaron al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ordena, hágase todo decentemente y en orden. Decentemente está hablando sobre nuestra actitud. Y en orden está hablando sobre nuestras acciones. Bien ubicado, pero con una actitud correcta. Qué importante es la guía del Espíritu, porque nos llevará toda la verdad, pero la verdad que ya existe, la verdad que está ahí, que ya está, no la que nos vamos a inventar, no que la vamos a ver quién está diciendo la verdad. Es la verdad que el Padre, porque Cristo es la verdad, y es la revelación, es la manifestación de su gloria. Cristo es la manifestación, Él es el esplendor de su gloria. Es la revelación de su misma naturaleza. La revelación de Cristo es la revelación de la naturaleza del Padre. Así mismo tiene que ser los discípulos de Jesucristo. La iglesia es la revelación,
es la expresión de la gloria de Jesucristo en nosotros. Pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Ahora, hablé de la iglesia de Roma, porque dice aquí en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1, y nos está hablando sobre el problema de la iglesia de Roma, y especialmente viene Pablo y empieza a hacer una defensa, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el evangelio no son palabras, no es filosofía, no es un sistema, es poder de Dios, es vida. Y más adelante dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, está hablando de la iglesia, está hablando de gente que conoció a Dios, no está hablando de los impíos. Habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue el problema? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios, o sea, no escucharon al Espíritu Santo. Cambiaron la gloria de Dios. Es que cuando usted y yo no escuchamos al Espíritu Santo, estamos cambiando la gloria de Dios. Es peligroso, no es nomás de que, bueno, estamos haciendo más o menos. Hay pastores que dicen, no, mira, aquí vamos paso a paso, más o menos lo estamos haciendo, poco a poco. Usted sabe, no lo podemos hacer todo. No, no es el que usted sabe. Lo que yo sé, según la Escritura, es que sí lo podemos hacer y llegar a hacer todo, pues. Eso sí lo dice aquí. ¿Usted sabe que no podemos alcanzar todo? Claro que sé que todo lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque aquí me dice a mí que sí. Ahora dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. O sea, el énfasis fue sobre lo humano, el hombre. No les importó la imagen de Cristo, es la imagen del hombre. Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Empezaron a adorar. Ahora, a estos que conocieron a Dios, no a gente impía, a los que no le glorificaron, a los que no le dieron gracias y a los que endurecieron su corazón, a los que se profesaron ser sabios y fueron necios, a los que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una corruptible, cambiaron la imagen de Cristo por la imagen del hombre, dice. A estos que eran de la iglesia, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ah, pero eso solo pasa en el mundo. Aquí pasó en la iglesia. ¿Todo por qué? Porque cambiaron el diseño, cambiaron el propósito, cambiaron la imagen. De la imagen de un Dios incorruptible a un hombre incorruptible. Porque se envanecieron en su necio corazón. Ahora, ¿por qué? Porque no fueron a las Escrituras a ver cuál era el diseño, una, y dos, porque no eran llenos del Espíritu. Usted dice, pero ahí no dice nada de que eran llenos o no eran llenos del Espíritu. ¿Qué dice ahí? No le glorificaron como a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, enviaré al Espíritu Santo y Él me glorificará. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en mí, en usted? Es glorificar a Cristo, pero ¿cómo lo va a glorificar? Es llevándome a toda la verdad, a ver lo que ya está escrito,
a ver el diseño, a que me revele el diseño y a llevarme a que lo ejecute. Entonces, sí, Cristo va a ser glorificado en mí. Ahora, como dice, y no le glorificaron, ¿qué dice entonces? Que no le dieron lugar al Espíritu Santo. Ese fue el problema. El problema entonces es, o que vemos que se hace necesario que nosotros vivamos llenos del Espíritu, porque si no, podemos entregarnos a nuestro necio corazón. Y después es Dios que nos entrega a nuestras propias concupiscencias y a otras acciones. Ahora, ¿por qué nos entrega? ¿Por qué entregó a estos que le habían conocido? No porque Dios estuviera enojado, no, sencillamente es porque ellos decidieron no glorificarle como a Dios, o sea, no escuchar al Espíritu Santo, no permitir que el Espíritu Santo glorificara a Cristo en sus vidas. No escuchando al Espíritu Santo, lo contristaron. No les importó ser llenos del Espíritu y vivir constantemente llenos del Espíritu. Aunque hayan sido al principio llenos del Espíritu, pero no vivieron llenos del Espíritu. Se confiaron en su necio corazón. Ahora, por eso viene Pablo y viene el Espíritu Santo y dice hoy a Misión Cristiana el Calvario. Por eso es preciso ser llenos del Espíritu. Urge que nos mantengamos llenos del Espíritu. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. ¿Pero qué verdad? No la verdad que alguien se inventa, no, la verdad que ya está escrita. El Espíritu Santo la va a revelar porque es un misterio escondido y nos va a mostrar. Por eso Pablo aquí en el capítulo 3 y dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién es el que revela este misterio escondido? Dice, por el Espíritu. El versículo 3, capítulo 3 y versículo 3, que por revelación me fue dado. Pero es el Espíritu el que da la revelación, el que nos revela a Cristo, al Cristo glorioso, poderoso, omnipotente. Por eso es necesario que vivamos llenos del Espíritu. No podemos evadir la llenura del Espíritu Santo. No debemos evadir ser llenos del Espíritu. Porque el evadirlo nos saca del diseño y del propósito de Dios y empezamos a ver otros diseños. Y salimos fuera. Y somos entregados a pasiones vergonzosas y somos entregados a la maldad, somos entregados al error, somos entregados en las manos del enemigo, en las manos de la enfermedad, en las manos de tantas circunstancias difíciles. Ahora, por eso es que debemos cuidarnos y cuidar celosamente el ser llenos del Espíritu. Jesucristo era lleno del Espíritu. Fue a buscar la palabra, lo que estaba escrito de él en el libro, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, para ejecutarlo, para que se cumpla. Con razón cumplió el propósito de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para eso, para que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en nosotros. Estos otros, aunque le conocieron, no le glorificaron como a Dios. En otras palabras, no le dieron lugar al Espíritu que los transformara para que glorificara a Cristo en ellos. La pregunta es, ¿Cristo está siendo glorificado en su vida, en mi vida? No estoy diciendo si usted va al servicio y canta y alaba al Señor. El no ser transformados es no glorificar a Cristo en nuestra vida. Por eso precisa ir al discipulado
no solo para buscar una relación con los hermanos, sino para que seamos transformados y se evidencie en nosotros la manifestación gloriosa de ese Cristo que es Señor de señores y Rey de reyes en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias, porque tu Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Pero nadie va a ser enseñado, ni nadie le va a recordar el Espíritu Santo algo, si no es lleno del Espíritu. No va a ser guiado a toda la verdad, si no es lleno del Espíritu. No va a conocer, ni le va a ser revelada la palabra, lo que la palabra dice de él, de mí, de la iglesia, si dice que es el Espíritu Santo el que lo revela. Con razón, Padre, muchos la Escritura, leerla, les da sueño, porque falta Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo que les esté revelando la vida de Cristo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, hoy precisa que todos nos determinemos a buscar la llenura del Espíritu. Y no porque hace 8 días fuimos llenos, significa que hoy estemos llenos. Hoy, cada día, debemos de mantenernos llenos del Espíritu, porque esa es tu voluntad y ese es tu propósito. Te exaltamos en gran manera y que Cristo sea glorificado en nosotros por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo lo que el Espíritu Santo nos está llevando. Por eso, ser llenos del Espíritu. Sus comentarios, lo que el Espíritu Santo le habló, ahora, háganoslo saber. ¿Cómo abrió el entendimiento y qué está pasando? Háganoslo saber, escríbanos. Háganoslo saber con su mensaje o pregunta incluso. Y esto nos va a ayudar a que juntos seamos enriquecidos, a que juntos crezcamos en el Señor, en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así que sus mensajes nos servirán y nos ayudarán muchísimo, y que podamos ver la gloria de Dios. Ya sea usted que nos está viendo, o iglesias enteras que nos están viendo y oyendo, les bendigo en el nombre de Jesús. A todos los niños que nos están viendo, tengo una gran audiencia. El Espíritu Santo ha movido a la niñez y ha puesto una gran audiencia de niños que ven Reforma Apostólica. Les envío bendiciones y los declaro llenos del Espíritu y empezarán a ver la gloria de Dios sobre sus vidas. Empezarán a experimentar una dimensión nueva de transformación. Sus padres mismos darán testimonio del cambio que estarán teniendo a partir de hoy, porque el Espíritu Santo los lleva a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Así que adelante a los jóvenes. Ahora nos es quitado el espíritu de error y empezamos a oír la voz del Espíritu para hacer las cosas como el Padre quiere que se haga. A eso se debe que la gran mayoría de las iglesias Misión Cristiana del Calvario son de jóvenes, porque el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento de la juventud para que oigamos a Dios y para que hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos para la gloria de su nombre. Si hubiesen comentarios, nuevamente será una bendición que usted nos los haga saber y así los leemos aquí, los comentaremos y usted nos bendecirá al decirnos lo que el Espíritu Santo les ha mostrado. Luisa Gastume dice: la llenura del Espíritu Santo no solo es una experiencia, sino una vivencia,
produciendo esa pasión que me lleva a buscar a Dios. Y eso produce en nosotros un deleite como a David, llevándonos a estar permanentemente delante de Él en todo momento, como sucedió con él, o sea, con David. Gracias, Luis, por este mensaje que nos envías. Y efectivamente así es una vivencia, es una realidad, es poder de Dios que fluye para la gloria de su nombre. Así que gracias a Dios. Si usted tiene más información o más mensajes, es el tiempo que nos lo haga saber y juntos experimentaremos el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante, así como ya lo hizo Luis, otros mensajes serán una bendición tremenda para cada uno de nosotros. Recuerden nuestro congreso. Del 11 al 14 de agosto. Hay una cantidad ya de personas inscritas. Algunos piensan que se inscriben temprano cuando ya falta un mes. No, ya hay muchas personas que se han inscrito y a veces nos han dicho y que por qué no les damos un lugar adelante. Pero sí hay personas que se han inscrito con anterioridad. Por eso no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Inscríbase. Produzca, no espere que le den para venir al Congreso, produzcalo, hágalo. El Señor nos hizo productivos, nos enseñó a producir. Hagamos que las cosas sucedan. No solo ore para que el Señor le permita venir. El diseño de Dios es que usted venga. El diseño de Dios es que usted oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Entonces quiere decir que el diseño de Dios es que usted venga. Por eso ya prepárese, véngase, escuche lo que Dios quiere que escuchemos, para que así podamos ser edificados y ser transformados al propósito del Señor. Así que William Estuardo dice, la misma palabra que le sirvió a Jesucristo estando en la tierra, nos sirve a nosotros cada día. Esa es, no hay otra palabra. Pero hoy le habla a la iglesia. Y cuando le habla a la iglesia está hablando de usted y está hablando de mí. Nos está incluyendo a nosotros. Francisco Lovelo dice, cuando el libro Modelo a Seguir nos dice que tenemos que manifestar el poder de Dios, no es porque sea capricho del apóstol, es lo que ya está escrito en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es. O sea, ya está escrito. E incluso dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahí está escrito, ahí está usted y estoy yo. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les harán. Eso es lo que está escrito de usted y de mí. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué demuestra eso? Que falta ser llenos del Espíritu. Es que tengo un poquito. No, ser llenos del Espíritu, es llenos. No es la mitad, no es la cuarta parte. Es llenos. Es que rebalse. David decía, mi copa está rebosando. Con razón se podía sentar en medio de sus angustiadores y estar en paz. ¿Quién en medio de sus angustiadores puede estar en paz? Todos estaríamos atentos con miedo de que alguien nos hiciera algo o nos lanzara algo. En cambio, él dice que se podía sentar en medio de sus angustiadores, porque el Espíritu Santo nos lleva a ubicarnos y a poner orden en nuestro estado de ánimo y en todas las cosas, en nuestras emociones.
Marina Reyes dice, es urgente la llenura del Espíritu Santo para tener transformación, ya que al vivir en esa llenura tendremos los cambios que son necesarios para quitar los estorbos que impiden llegar al perfeccionamiento ya dado por Cristo. Le decía ayer a la sede central, y este punto es muy importante, estaba hablando sobre el propósito del Señor. Y decía, muchos buscan su futuro delante de ellos, pero el futuro está dentro de nosotros, porque Cristo está en nosotros, ahí está su genética, su naturaleza, ahí está su propósito. Es algo que ya está hecho. Lo que nosotros nada más tenemos que hacer, valga la redundancia, es hacerlo realidad aquí en la tierra, pero ya está hecho, es solo llevarlo a cabo. En otras palabras, nos la puso fácil, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacerlo. Es lo mismo que una semilla, pensemos de aguacate. En esa semilla está toda la genética. Al sembrarla, eso va, ¿qué cosa? A hacer un árbol. Pero este árbol va a producir aguacates. Ahora en la semilla yo no miro nada, pero ya está ahí. Al sembrarla, empieza todo a ejecutarse. ¿A ejecutarse qué? No lo que el agricultor quiere, a ejecutarse lo que ya está contenida en la semilla. Por eso es que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y su naturaleza está en nosotros, su propósito está en nosotros, ya está allí contenido lo que Él dice que usted y yo debemos de hacer. Por eso que me cuesta, es duro, es difícil, cómo me duele todo eso del diseño, es seña que no hemos entendido por falta de llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos abre y como dice aquí es para hacer todo lo que ya está hecho. Así como está contenido en la semilla y ahí está el árbol, ahí está el fruto, ahí está hasta la cantidad de aguacates que va a dar. Pero yo no lo miro cuando lo voy a sembrar, pero está contenido allí. Desde el momento en que Cristo fue puesto en mí, al haber nacido de nuevo y al haber sido puesto su simiente, por eso habla de simiente, semilla, fue puesta una semilla que tiene una genética y que va a producir lo que ya está contenido allí. Lo único que yo tengo que hacer es ser guiado por el Espíritu para ejecutarlo, para hacerlo. Qué precioso todo esto. Dice Abraham Celada, saludos apóstolos, solo quiero compartir esta cita. Judas 1, 17, 20. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, porque hacen otra cosa. ¿Por qué hacen otra cosa? Porque no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Que recordemos lo que ya se fue dicho, lo que ya fue dicho, lo que ya está escrito. Eso es muy importante. Gracias, Pastor Abraham. Ibar Marroquín dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Al tener la mente de Cristo nos hace entender las intenciones del Padre para la iglesia. Saludos y bendiciones, apóstol Abraham. Así es, porque el Espíritu conoce
todo el corazón del Padre. ¿Y qué le revela a la iglesia? El corazón del Padre. Aleluya. Joan Mateus, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No puedo ser guiado si no estoy lleno de Él. Amén. Marvin Suchite. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está explicado todo. Por el Espíritu, en el hombre interior por su Espíritu, y por el poder que actúa en nosotros. No podemos ser capaces de comprender la anchura, la longitud y la altura. No podemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No podemos ser llenos de la plenitud de Dios si no es por el Espíritu del Señor. Amén. Igual nos escribe el pastor Marvin en Efesios 3, 16, 20, y nos continúa, dice, para que habite Cristo en vosotros. Roberto Solares también dice, apóstol, según Romanos 1, veo que también cuando nosotros damos mal testimonio, por ejemplo, vivimos en desorden, todos sucios, en la pobreza, producto de la pereza. No estamos glorificando a Dios, no somos guiados por el Espíritu Santo. Así es. Si yo miento, yo no estoy glorificando a Dios. Si yo soy pasivo, yo no estoy glorificando a Dios. Si yo estoy dejando las cosas para después, yo no estoy glorificando a Dios. Si yo no evangelizo, no estoy glorificando a Dios. No le estoy agradando. Si yo no soy un adorador, no estoy glorificando a Dios. Y soy un adorador cuando cumplo los mandatos y su palabra en nosotros. No solo cuando canto, sino cuando su palabra es cumplida en mí. Cuando yo hago un diseño diferente al diseño del Señor, yo no le glorifico, aunque para los ojos humanos sea bueno, pero no le glorifico. Por eso es importante el que cuidemos, porque esta gente no le glorificó como a Dios. ¿Qué dice? No dice no le glorificó a Dios, sino dice como a Dios. Ese cómo, ¿qué significa? Que no hicieron lo que Él dijo. Es que la palabra es linda. No le glorificaron como a Dios, o sea, no le reconocieron que Él era Dios. Le escucharon como un maestro, como un profeta, como alguien que da consejos, pero no como alguien que dice lo que debemos hacer. Susan Paz dice, por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo podemos andar en luz? Solo por la obra del Espíritu Santo. Si no, andamos en tinieblas. Por eso precisa ser llenos del Espíritu. Leticia Lara dice, David le preparó un tabernáculo para el arca del pacto. Salomón construyó un templo para Dios. Tenemos que preparar nuestro templo, conducta, actitud, etcétera, para ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a prepararnos y va a llevarnos a hacer las cosas como el Señor quiere. El Espíritu Santo es el que nos va a preparar como la iglesia gloriosa, santa y sin mancha, pero siempre y cuando vayamos al abrevadero a saber que lo que el Padre dice de nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad para que sea ejecutada en nuestra vida. Amén. Una misión, una iglesia llena del Espíritu.
ejecutando lo que el Padre quiere, diciendo como dijo Cristo, así como el Padre me mandó, así yo hago. Que Misión Cristiana del Calvario pueda decir, así como el Padre nos mandó o nos ha mandado, así estamos haciendo. Que Dios les bendiga y que siga siendo un tiempo glorioso y lleno de su presencia, pero especialmente llenos del Espíritu Santo. Bendiciones, adelante, en el nombre de Jesucristo.